Presento a los ponentes, supongo que conoceréis a algunos ya. Pedro García, director de ANSE. Pedro es de las personas posiblemente que tenga una trayectoria ambiental más dilatada en la región de Murcia y por ende, por la zona en la que está y donde trabaja ANSE, pues por la zona en la que trabaja ANSE desde sus comienzos, en lo que es el sureste y especialmente por la importancia ecológica de lo que es el Mar Menor, pues podrá contarnos muchas cosas de la historia del Mar Menor. También nos acompaña Francisca Jiménez, es bióloga, profesora de la Universidad de Alicante, una de las personas que tiene los datos mejor. Una de las personas que tiene los datos más recientes sobre cómo el cambio climático ya puede estar afectando a la laguna. Y, por último, en representación de la... Siéntese primero. Sí, es que con el ruido... Es que el aire acondicionado atrás se come el volumen de las personas. Nada. Bien, comentaba Francisca Jiménez, profesora bióloga marina, profesora de la Universidad de Alicante, y es la persona que nos puede traer los datos científicos, los primeros datos científicos de cómo el cambio climático está teniendo un impacto sobre la laguna, y también en representación de la Plataforma por el Mar Menor, pues un ejemplo de cómo la ciudadanía, cuando decide ponerse las pilas, es capaz de mover cosas. Hay que ver si este empujón que tenemos ahora para nuestra clase política se convierte simplemente en un apretón porque tenemos elecciones, o conseguimos convertirlo en un movimiento más constante que nos haga solucionar este problema del Mar Menor, que no es un problema que vayamos a solucionar con la desalación, ni con los tubos, ni con todos los inventos que ahora mismo estamos viendo en prensa. Es un problema mucho más profundo, como ellos van a poder decir. En un principio empezamos con Isabel Rubio. Ella nos da su opinión desde la Plataforma por el Mar Menor. A continuación irá Francisca Jiménez y, por último, irá Pedro García. Hemos previsto unos 15 minutos de presentación de cada uno para poder dejar tiempo a lo que es más interesante, que es el debate, las preguntas que podáis tener y, en fin, todo lo que dé la tarde de sí. ¿De acuerdo? Adelante. Hola, buenas tardes. Creo que se me oye bien. He sido profesora de Jiménez de la Espada durante 15 años y creo que la voz la he entrenado para que se me oiga en aulas tan grandes como esta, ¿no? En primer lugar, darle las gracias por haber venido, y me van a perdonar porque a lo mejor voy a decir cosas que son muy obvias, pero tengo esta presentación y la voy a poner. En primer lugar, quiero que observen esa foto que me parece muy simbólica. Es una foto de Javier Murcia Requena, cartagenero, fotógrafo submarino, que hace unas fotos maravillosas y que me parece que es muy representativa de lo que en este momento, cómo se encuentra el Mar Menor, ¿no? Está atrapado ahí por una red. Supongo que todo el mundo, siendo de Cartagena, saben que el Mar Menor pues, es una laguna costera que tiene 135 kilómetros aproximadamente de superficie y que está cerrada por el Mar Menor por esta manga que tiene 22 kilómetros. Saben también que en el cuaternario era una bahía abierta, aparecen una serie de erupciones volcánicas que van como un rosario, y las corrientes marinas van empujando la arena y van conformando la manga. Fruto de esas erupciones marinas tenemos las 5 islas del Mar Menor, más la isla Grosa que está afuera. ¿Qué ha pasado? Voy a hacer un pequeño examen como antigua profesora, estoy jubilada, a ver quién sabe el nombre de las 5 islas del Mar Menor. A ver, la del Barón la sabemos todos, la isla Mayor o la isla del Barón. Perdiguera y Ciervo. Perfecto. La del sujeto, ¿la ha dicho? ¿La del sujeto? Sí. Pues entonces, perfecto. O sea que muy bien. Aquí el examen de geografía lo habéis pasado todos en nombre de este compañero. Bien, pues seguimos un poquito. La manga o el Mar Menor no se ha destrozado
precisamente ahora. El destrozo del Mar Menor viene ya de muy antiguo. Muchos saben que en el siglo XVI se taló todo el bosque que había ahí, el bosque mediterráneo, la cubierta vegetal espesa, por miedo a los piratas que venían, a los corsarios, y entonces para poderlo detectar fácilmente, pues ya se mandó talar toda la vegetación que había en la manga. Y saben también que desde el tiempo de los romanos y probablemente antes teníamos una minería, y esa minería, toda esa minería de la Unión se lavaba y venía, muchos de los vertidos venían hasta al Mar Menor, se vertían ahí y todavía quedan ahí metales pesados. Hubo un movimiento vecinal en los años 50 en los que la gente protestó porque los vertidos de las minas venían al Mar Menor, se estaba colmatando la laguna y se suspendieron esos vertidos. Desgraciadamente fueron a parar a Portmán y causaron el destrozo tremendo, la agresión mayor que ha tenido el Mediterráneo en toda su historia. En el finales del siglo XIX ya se ponen de moda los baños de mar y se empiezan a construir ya en el siglo XX pues clubs como este que todo el mundo conoce. Por lo menos la gente que sea de mi quinta ha reconocido ese club, que es el club de los nietos. Es el club de los nietos. Eso era un club de madera y como pueden ver en la foto, al principio hay una pasarela donde el agua circula muy bien. Era un club muy ecológico. Pero esta ansiedad que tenemos los humanos de tener que ir a mejorar al progreso, ese progreso entre comillas, pues hizo que ese club se abandonara y se construyera el club que hay en este momento y que veremos en una foto posterior, en la que pues, se ha cometido ahí un delito, yo creo, muy, muy importante. Estos problemas que el Mar Menor tienen, que son debidos a la actividad humana, pues nos encontramos aquí en esta foto, es la Gola de Marchamalo. Cuando vamos a la Manga, el primer puentecito que pasamos, eso es la Gola de Marchamalo. Eso ya se abrió también en el siglo XVI para conseguir pescado para el Hospital de Cartagena, para el Hospital de Caridad de Cartagena. Entonces ya se hizo ahí una pequeña incisión, una pequeña comunicación del mar Mediterráneo con el Mar Menor. Pero fíjense en la foto tremenda. Que no solamente se abrió, sino que se construyó todo ese disparate en torno a ese canal. Más cosas derivadas del turismo, pues este club que seguro que reconocen, el Club Deportivo Tomás Maestre, y que pues también ha sido consecuencia de toda esta ansiedad de los seres humanos de tener el barco, de tener la casa, de tener el apartamento y de ir. Esta fotografía es del mes pasado y la hizo mi hermana en el Club Náutico Dos Mares de La Manga, donde veis todo el jabón que se ha utilizado seguramente para lavar los barcos. Entonces estamos viendo cómo poquito a poco hemos ido cargándonos esta joya, este tesoro que teníamos. Aquí en los años 70 empieza el boom de la construcción y aparecen todos los pueblos del entorno al Mar Menor, pues con un crecimiento, empiezan en los años 70 hasta hace unos 5 o 6 años, ¿no? Esa terrible urbanización tan agresiva, ¿no? Y aparece también en los años 70 y debido al trasvase del Tajo Segura aparece esta industria agrícola. No me gusta llamarla agricultura porque para mí la agricultura es una cosa muy bonita. Es el agricultor que tiene un vínculo afectivo con su campo, con su tierra, sea del tamaño que sea. Sin embargo, esta industria agrícola, si ustedes han pasado por allí, ven que está allí la máquina, saca la lechuga, se limpia, se lava y sale allí hecha un paquete, principalmente para ir a los supermercados de Inglaterra o de Alemania o de otros sitios, ¿no? Entonces ahí ya se ha perdido el vínculo con la tierra y como no hay ningún vínculo, entonces se están cometiendo las tropelías que se están cometiendo y que ahora veremos más adelante. Esta es una foto en la que se ven todos los surcos de estas plantaciones de lechuga o de brócoli o de lo que sea,
en la que veis cómo al final está el Mar Menor. No sé si se ve porque está la islita, hay un contraste de luz muy grande, pero al final está el Mar Menor. ¿Qué pasa cuando hay grandes avenidas de agua? ¿Por dónde circula? Pues el agua circula, y tenemos el caso tremendo de los vecinos de Mar de Cristal y de Villas Caravanin, en los que en el otoño pasado, con las riadas que hubo, toda la tierra que ven ustedes aquí llegó, se metió en sus casas, todas llenas de nutrientes y de estiércol, y posteriormente pues eso llegó hasta el Mar Menor. Esta es una foto de la desembocadura de la Rambla del Mar Menor, y ahora, si el ordenador quiere, tengo aquí una peliculita, pero no ha querido. Es una película para que vean ustedes la cantidad de agua que desemboca. Cuando éramos pequeños aprendíamos que era un río, decíamos río, una corriente continua de agua, ¿verdad? Una rambla no lleva agua continuamente, solamente cuando hay avenidas, cuando hay lluvia. Bueno, pues nos encontramos con el Mar Menor. El Mar Menor tiene, con la Rambla del Albujón, en la que hay un chorro continuo de agua que vierte, creo, me corregirán los expertos, y perdonen que yo no soy ninguna experta, he sido profesora de inglés, pero estoy ahora mismo muy entusiasmada con la idea de poder ayudar a un mar que me ha dado tantísima satisfacción a lo largo de mi vida. Pero me corregirán si digo que hay 24 litros por segundo de entrada de agua llena de nutrientes. No solamente entra el agua procedente de los drenajes o de las desaladoras, ya saben que hacen pozos en el acuífero, sacan el agua, y esa agua es salada, la tienen que desalar. Entonces el agua procedente de la desalación, pues entonces se vierte otra vez a la Rambla. La Rambla no debe llevar una gota de agua nada más que cuando hay lluvia. Es decir, que todos los vertidos que están llegando a la Rambla son todos ilegales. No hay nadie autorizado a verter agua procedente de la agricultura en la Rambla. Sin embargo, la Rambla, me ha dado pena que no hayan podido ver la película, en la que se ve que es un río que está desembocando en el Mar Menor. Bueno, no solamente llega el agua con todos sus nutrientes, sus contaminantes, sino que llegan también todos los desechos de la agricultura. Esta foto está hecha en la isla del Sujeto, o sea que ha corrido todo el Mar Menor hasta llegar allí. Pero no es esto, es único, he traído solo esta foto, lógicamente. Bien, pues toda la presión que hay sobre el Mar Menor no es solamente la presión urbanística o la presión de los puertos deportivos, la presión de las playas. Tenemos una presión que no está recogida. Bueno, perdón, sí que está recogida. Este cuadro, me van a perdonar, se me ha ido un poquito la idea. Este cuadro que ven aquí salió en un suplemento de la opinión de 1990. Es decir, han pasado 26 años. Y ya se hablaba de los mismos problemas que estamos hablando. Estas fotos que yo les he puesto aquí, podía haberlas puesto hace 26 años. Podía haber venido aquí y haber dicho, pues esto es lo que hay, ¿no? Bueno, pues aquí Vicente Hernández Gil, que es precisamente el presidente de ANSE, fue el coordinador de uno de los colaboradores y coordinador de este suplemento de la opinión. Y aquí no se verá porque está un poco pequeñito, pero habla de las presiones que acabo de decir, los puertos deportivos. Ahora después veremos la regeneración de playas, veremos la destrucción del paisaje, veremos la contaminación, y la invasión del dominio marítimo terrestre, que ahora también les enseñaré algunas fotos de eso. Esta es una foto que ha dado la vuelta por toda España, porque salió en El País en noviembre. Esta es la foto que se ve cuando llegamos al Monte Blanco. Desde ahí hay un mirador, pues esa es la foto que se hace. ¿Qué pasa? Se ha edificado tan cerca de la playa, pues que ahora hay que estar continuamente restaurando, regenerando, entre comillas. Esta es una foto que también me parece muy significativa. Esta es una foto aérea en la que se ve todas esas casitas amarillas, es el Monte Blanco. Todo eso es todo lo de La Manga. Esto es el Monte Blanco cortado, donde han hecho las viviendas hasta la misma orilla del agua y han ido ahí desmontando hasta llegar abajo. Otra foto que dio la vuelta a España porque salió en El País también en noviembre.
Y estas son fotos que van a ver de las riadas que hubo, de las avenidas de agua que hubo en noviembre del año pasado, en las que toda esa es agua de los cultivos del campo de Cartagena, esto es en la zona de Los Nietos. Como esos campos, al no tener ninguna protección, ni tener ninguna barrera que impidan que el agua llegue, pues llegaron hasta el Mar Menor, todos llenos, como he dicho antes, con todos los contaminantes, con todos los abonos, con todos los pesticidas y todo eso. Esta es otra foto también de esos días, y esta es una foto también de mi amigo Javier, buceador, que me la pasó, y es un emisario. Parecía que los emisarios ya habían desaparecido en el Mar Menor, pero esta foto es muy reciente y todavía hay emisarios que llevan agua, probablemente fecales o procedentes de las casas, no lo sé. Esta foto también muy dramática, son los berberechos esos que la gente los coge crudos y se los come. Bueno, pues que lleven mucho cuidado porque verdaderamente estos están todos muertos. Son escenas que no podemos imaginar que sean del Mar Menor. Es que es algo que nos sorprende muchísimo, ¿no? Y este es el Club Náutico de Los Nietos, el nuevo, el que les he enseñado el primero, era el de madera, el que estaba sobre pilares, el que los críos buceábamos por debajo, pero este se hizo todo de hormigón, impidiendo el paso de las corrientes, y de manera que ven ustedes qué desastre de playa. Eso es lo que ha pasado por esta ansiedad y La gente también, ahora veremos que hay responsabilidad de la Administración, pero también los ciudadanos, la ciudadanía tiene su responsabilidad. Cuando llegamos y empezamos a pedir que queremos playa, que queremos arena, vamos a ver, el Mar Menor es una laguna, el Mar Menor nunca ha tenido arena. Entonces lo que hacemos que es dragar, sacar la arena, hacerla aquí, como la ven aquí, esto es del mes pasado, esta foto es de abril, sacar toda esa arena, hemos removido los fondos y luego no queremos que el fondo esté fangoso y no queremos hundirnos en el fondo. Estamos tocando partes muy importantes. Este tractor que parece de juguete, parece de esos legos de niños, es una montaña de Posidonia. La Manga forma parte del Mar Menor, la parte del Mediterráneo y la parte interior también. Entonces, estas montañas de Posidonia saben que la Posidonia es una planta marina que nos está proporcionando oxígeno, nos está aclarando el agua, nos está haciendo un beneficio tremendo. Cuando muere, como es una planta acuática, pero una planta igual que tiene raíces, frutos, flores, etcétera, esta planta cuando muere, pues entonces quedan esas cintas. Entonces, por mala información de la gente, dice, el agua está sucia. No, el agua no está sucia, el agua tiene esta hoja de Posidonia. De esa Posidonia, si se deja en la playa, lo que hace va a ser proteger la playa de todos los temporales. ¿Qué hacemos cuando empezamos a protestar que el agua está sucia? Vienen corriendo los alcaldes, nada, vayan más corriendo a su empresa favorita y mandan al tractor para que limpien, arranquen toda esa protección. Basuras, ¿qué les voy a decir? Esto es en la Isla del Ciervo, dejadez de la Administración. Esto ahí arriba no lo ven, pero ahí pone paisaje protegido. Pero fíjense cómo protegemos, o sea, es que ni siquiera un cartel en condiciones, una cosa que... Y luego, pues esto no es Venecia, ese barco está atado a un chalet en el polígono Y de La Manga, y entonces, pues esto es lo que pasó. Vendieron las parcelas hasta dentro del agua, las vendieron. Y la gente dijo, yo la he pagado y edifico hasta ahí. Luego llegan los pescadores, pues atracan su barco y lo cogen. Aquí hay gente pues que ha edificado también ilegalmente. Todo esto lo ha ido dejando pasar la Administración, pero también los ciudadanos también tenemos nuestra parte. De las medusas no le voy a hablar porque seguro que saben mucho más que yo. Las medusas han venido a decirnos que hay un problema y nos lo han venido a decir hace ya muchísimo tiempo. Hay un problema y un problema muy serio y solo se les ha ocurrido poner redes. En vez de decir, vamos a ver por qué han venido estas medusas. Entonces, todos los años 400.000 euros de poner las redes y se quedan tan tranquilos. Y esta es una foto muy reciente en la que el agua pues está muy turbia. Yo la hice esta foto en el mes de septiembre. Ya en septiembre ya el mar ya daba unos signos que eran muy raros porque yo nunca había visto el agua en septiembre tan turbia. Luego supongo que Pedro les pondrá el vídeo que ha levantado
ahora mismo a la Administración y a la gente, en el que esto ha ido, lógicamente, a más. ¿Qué mar menor queremos? Y ahora después les voy a hablar de quiénes somos, de los componentes de la plataforma El Pacto por el Mar Menor. Pues queremos simplemente que ese mar que nos ha dado tanto y gratuitamente, queremos que seguir utilizándolo. Y no me gusta la palabra utilizar, que parece materialista, me gusta disfrutándolo. Queremos seguir disfrutando de ese mar y queremos que nuestros caballitos de mar vuelvan a estar allí. Queremos que las doradas del Mar Menor no nos dé cosa comérnoslas y queremos que las alguitas de toda la vida, la acetabularia, acetabulum, que siga existiendo. Y queremos que las dunas, que por cierto esta duna ya no está, esta es la duna que ANSE ha tenido mucho interés en rescatar, pero que no ha habido suerte porque ya pasé el otro día por allí, ya ha pasado el tractor y ya la ha eliminado, ¿no? Pues estas dunas que tienen una vegetación única, una vegetación dunar maravillosa, mediterránea, pues que se conserven las poquitas que quedan. Bien, pues que queremos que nuestras aves sigan viviendo allí, compartan con nosotros esta riqueza. Y también pues tenemos la idea de que se vuelvan a utilizar estos balnearios para que la gente no reclame la arena, sino que se pueda entrar directamente a la... Queremos que se restaure el patrimonio industrial de La Manga y de su entorno. Queremos que sea un mar como este, un mar para utilizar con vela, no con motor, con vela, en el que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Pues que en el mes de septiembre un grupo de amigos empezaron a decir: todos los veranos nos los pasamos protestando, qué mal está esto, qué mal está esto. No, este año nos vamos a enfocar, este invierno vamos a dedicarnos a reclamar que este tesoro que tenemos no siga deteriorándose. Entonces contactaron con una serie de personas, entre las que estaba yo, y empezamos a formar con 20, 30 personas esta plataforma. En este momento tenemos más de 500 personas y somos personas de todo tipo, personas como yo, jubiladas, personas, jubilados de todo tipo, personas que cuidan de su casa, etcétera. Pero tenemos un grupo de científicos, entre los que tenemos el orgullo de contar con Paqui Jiménez, un grupo de científicos que llevan muchos años estudiando la laguna. Tenemos con nosotros en nuestra plataforma a las organizaciones ecologistas más importantes, no solo de nuestra región, sino del Mediterráneo, que va a representar ahora Pedro García con ANSE. En fin, tenemos organizaciones internacionales como Greenpeace también apoyando a esta plataforma. Y queremos y la gente que somos de aquí, tenemos todo tipo de ideología, pero tenemos una sola cosa en común, que es salvar el Mar Menor. Como he dicho antes, está formada por muchísimas personas individuales y por personas pertenecientes a colectivos científicos o profesionales, como los jueces para la democracia, etcétera. Estamos muy preocupados por nuestro Mar Menor y, como he dicho antes, nos une el Mar Menor, nos une la preocupación por el futuro de su riqueza cultural, ecológica y económica también. Queremos que las generaciones venideras puedan disfrutar de este espacio maravilloso y nuestro primer objetivo, cuando nos conformamos como plataforma, fue vincular a los investigadores con la sociedad y con la política. Para ello organizamos una jornada en la Universidad de Murcia, unas jornadas, 2 días, en los que trajimos a los científicos para que informaran a la ciudadanía de cómo estaba el Mar Menor, para que no sea una cosa que me la ha contado mi vecino, que me ha dicho fulano que aquello está muy mal. No, que nos lo dijeran de boca de los científicos. ¿Y qué dijeron? El Mar Menor se está muriendo. Y lo dijeron muy claro. Entonces, lo que hicimos también fue llamar a los políticos que vinieran allí y hacer un pacto, es decir, vosotros os comprometéis a llevar a la administración, a las instituciones, a llevar esta petición, este clamor de la sociedad. Y bueno, pues en eso estamos. Les invitamos a ver nuestra página web, que es esta, pactoporelmarmenor.blogspot.com, y si quieren hacerse
de la plataforma, pues nos mandan un sencillo correo a pacto.marmenor@gmail.com y nos dicen quiero ser de la plataforma, sus datos, simplemente nombre, si quieren poner su profesión también, los pondremos en la lista que está en el blog. Y nada más, agradecerles su atención. Bueno, yo me uno a los agradecimientos por haber venido a esta mesa redonda y también le doy las gracias a los organizadores por haberme invitado. Creo que Antonio ha sido muy generoso a la hora de presentarme. Ha comentado que tengo una gran información sobre el cambio climático y la verdad es que no es así, entre otras cosas, porque uno de los problemas que tiene el Mar Menor es que, a diferencia de otras lagunas costeras en todo el Mediterráneo y prácticamente en todo el planeta, donde ya hace mucho tiempo que hay seguimiento en continuo y toma de datos y se sabe prácticamente todo y se pueden hacer modelos, precisamente el Mar Menor tiene mucha información, pero información puntual, de iniciativas particulares de investigadores, que van cogiendo datos o una necesidad concreta, se hace un estudio concreto y a veces esos datos se pueden juntar para poder interpretar algunas de las cosas que están pasando, que han podido pasar. Y sí que es verdad que tenemos un proyecto, pero bueno, también estamos un poco esperando porque la situación en la investigación también es complicada y tenemos un proyecto encima de la mesa y si lo subvencionase el Ministerio, pues seguiríamos avanzando en las primeras informaciones incipientes que tenemos. Simplemente he querido dar un repaso para hablar, o sea, Antonio me dijo hablar de un pequeño resumen del cambio climático y cómo le puede afectar al Mar Menor. Y lo que cuando se empezó a hablar de cambio climático, incluso hubo un sector incluso de científicos y de colectivos interesados que empezaron a ponerlo en duda. Eso a día de hoy ya es imposible poner en duda un proceso que está ocurriendo y que hay datos que se pueden testar, como por ejemplo desde mediados del siglo XIX hay un incremento de temperatura de casi 1 grado a nivel planetario, ¿no? Por ejemplo. O que el 2014 ya se ha clasificado, ahora mismo no recuerdo si el 2015 también, pero el 2014 se considera el año más cálido desde que se tienen registros, o sea, registros históricos, el año más cálido a nivel de todo el planeta, con una temperatura media, desde los polos hasta el Ecuador, de 14,6 grados. Este es el valor más alto medio que se ha podido medir, ¿no? En todo este proceso de cambio climático se están observando, por ejemplo, cambios de patrones de precipitación en nuestra zona. Por ejemplo, se ve que ya no son, desde hace una serie de años, no son precisamente los meses de otoño los más lluviosos, sino que están variando y que además se puede testificar que hay una subida de nivel del mar de entre 7 y 21 centímetros, que parece poco, pero realmente en las zonas llanas eso puede suponer bastantes metros y es lo que nosotros estamos percibiendo, que hay una erosión, que las playas en ciertos sitios están desapareciendo, porque el subir ese poco nivel del mar, pues ya hay un transporte sedimentario que está provocando y que se hace muy evidente, por ejemplo, en los momentos de temporales, ¿no? También, algo que es muy visual, que parece que hasta que no lo vemos no nos lo creemos, por ejemplo, es el cambio de los ritmos vitales de la flora y la fauna. Pues, todos tenemos en mente las floraciones de almendros en mitad del invierno, ¿no? Como episodios puntuales en los que estamos siendo testigos. ¿Qué es lo que se prevé? No se me ve entera la presentación. Bueno, pues se ve que se espera, por ejemplo, unos incrementos entre 1 y 3, casi 4 grados más. Se me corta por abajo, no sé qué. Bueno, igual.
Pero en el tema que nos ocupa, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático primero a nivel de medio marino? Pues evidentemente hay un incremento de temperatura. Ese incremento de temperatura no es solo a nivel atmosférico, sino que eso se traslada a la masa de agua, ¿vale? Y precisamente esos cambios de temperatura son bastante dramáticos. Los pocos incrementos de temperatura que están ocurriendo ya en el medio marino son muy evidentes porque precisamente la temperatura, igual que las floraciones en las plantas, están marcadas por los cambios de temperatura a lo largo del año. En el mar, la mayoría de los organismos, sus ciclos vitales, están marcados por esos cambios de temperatura. Entonces, cambios en pequeños grados de la temperatura de la masa de agua puede provocar que haya una emisión de gametos a destiempo y a lo mejor de los organismos machos, y sin embargo, pues las hembras no están todavía preparadas o no están maduras, y entonces se produce una descoordinación y un problema a la hora de fecundar, por ejemplo, los huevos. Pero también uno de los efectos muy claros y también muy evidentes, porque igual que en la zona que nos ha tocado vivir está siendo muy evidente y muy dramática el efecto del cambio climático, y sobre todo este año, que ha sido un año tan caluroso, con una mortandad masiva de matorral en todas las sierras litorales, pues en el medio marino también se puede ver. Porque resulta que el litoral de la región de Murcia, que es un litoral uno de los más interesantes a nivel de dinámica y de ecosistemas marinos de todo el litoral español, pues resulta que es una zona de límite biogeográfico, lo que nosotros llamamos límite biogeográfico. Eso quiere decir que estamos como en una frontera de especies, donde precisamente hasta la zona de Cabo de Palos hay una influencia importante de especies que entran desde el Atlántico, y desde el norte hacia Cabo de Palos, hacia la zona de Cabo de Palos, hay una influencia importante de especies típicamente mediterráneas. Estas son unas imágenes que se pueden obtener, incluso podemos entrar ahora mismo en una página del Ministerio, en la página de Puertos del Estado, donde hay una simulación, una modelización de qué es lo que pasa a nivel de, por ejemplo, de nuestra zona, con los valores de salinidad, temperatura de las masas de agua, etcétera, ¿no? Entonces se ve claramente que precisamente aquí, a nivel de La Manga, a nivel de Cabo de Palos, donde se ve siempre, o sea, casi a lo largo de todo el año, excepto en algunos periodos, hay como una barrera en cuanto a la salinidad, en cuanto a la temperatura del agua, una diferencia con la temperatura del agua que hay desde Cabo de Palos hacia el sur. Esto es determinante para la distribución de las especies. Entonces, incrementos en la temperatura del agua van a provocar también que ese límite, esa frontera, se traspase. Entonces, ya desde hace unos años, casi de manera continua, se están viendo por toda la costa entradas de especies procedentes del Atlántico, lo que también llamamos especies termófilas, que son desde el Atlántico Sur, que están adaptadas a masas de agua un poco más cálidas, y que antes no llegaban no las teníamos de compañeras de buceo, y ahora sí que las estamos viendo, ¿no? Pero además está viendo esos incrementos de temperatura, sobre todo los años más cálidos, lo que provocan es que hay una serie de especies que son muy sensibles a esos cambios de temperatura. Cuando las masas de agua, cuando hay unas temperaturas muy cálidas, la masa de agua se calienta y baja a más profundidad de la que le corresponde. Y hay especies que no están adaptadas a tener esas temperaturas. Una de ellas, por ejemplo, son las gorgonias. Nosotros, en la zona de Cabo de Palos, tenemos uno de los bosques de gorgonia más interesantes de prácticamente todo el Mediterráneo, toda la zona del Mediterráneo español. Bueno, pues ya durante 2 periodos, en los últimos 5 o 6 años, por picos de temperatura en verano se ha producido una mortandad masiva de gorgonias debido a las altas temperaturas, por ejemplo. Pero también el cambio climático, esa subida de temperatura, ese cambio climático va a provocar una subida
en el nivel del mar, como hemos visto antes. Entonces, esas pequeñas subidas, sobre todo, como decía antes, van a verse reflejadas en los momentos de máximos temporales. Entonces, esos episodios que estamos viendo, que el oleaje llega donde no ha llegado nunca, que las olas son más agresivas de lo que han sido nunca, y podemos ver imágenes como la que vemos en la fotografía. Pero a nivel ecológico pasan otras cosas. Hay una destrucción de ecosistemas que son muy emblemáticos. Hay uno especialmente que es, por ejemplo, la plataforma de arrecifes de Dendropoma, que vive en la zona rocosa, en la interfase, o sea, en el medio litoral, en la interfase entre el agua y la atmósfera, y que es un arrecife que va creciendo a una tasa de 1 milímetro al año. Son organismos que crecen muy lentamente y van creando un pequeño arrecife, como si fuese un arrecife de coral, de los que vemos, de los que estamos acostumbrados a ver en los documentales de la 2, pero a pequeña escala y en nuestra costa, ¿no? Bueno, pues esos arrecifes están en bastante peligro de desaparición, ¿no? Y, por supuesto, hay otros efectos, como la inundación de ambientes. Aquí he puesto supralitorales, con mi deformación de hablar desde el medio marino, pero realmente ahí lo que se refiere es inundación de zonas donde normalmente va la gente a bañarse, las zonas altas de la playa, las zonas altas de roca, ¿no? ¿Y qué pasa con el Mar Menor? Pues el Mar Menor, hay una idea, porque en otras sesiones en las que hemos estado, pues siempre hay gente que dice, bueno, es que queremos el Mar Menor de antes, queremos volver a la situación anterior, y yo siempre digo, bueno, pero ¿cuál es la situación anterior? Porque una cosa que tenemos que tener clara es que todos los ecosistemas tienen una situación de equilibrio dinámico en función de muchas cosas. Y el Mar Menor no es diferente. Entonces, el Mar Menor durante mucho tiempo fue una bahía que se fue cerrando y, por ejemplo, si empezamos con la época del año 1600 a.C., pues resulta que era una bahía relativamente cerrada, pero que tenía conexión continua con el Mediterráneo. Entonces, en esa situación, pues el paisaje submarino que podíamos encontrar pues sería muy parecido al de otras bahías cerradas que teníamos cerca. Pero los procesos que van ocurriendo los procesos ecológicos terminan por cerrar esa bahía y aislarla del Mediterráneo. Entonces, aproximadamente en el año 1800 se alcanza ese pico de máxima salinidad donde está datado, o sea, hay datos que se sabe que en el año 1800 llega a tener entre 60 y 70 por 1000, es como el doble de salinidad de la época más salina que nosotros hemos conocido, el Mar Menor. Pero a partir de ese periodo es cuando ya no son los procesos ecológicos o geológicos los que empiezan a marcar la vida del Mar Menor. Uy, eso era una flecha. Bueno. Sino que empiezan a actuar, uno de los hitos, lo ha comentado Isabel, pues la apertura de algunas golas para utilizar la entrada de peces para explotación pesquera, y esas pequeñas aperturas empiezan a bajar, a entrar agua del Mediterráneo y empieza a bajar la salinidad, ya en ese momento. Esa situación parece que está más o menos normalizada, empiezan a entrar algunas especies y durante un cierto tiempo la situación se estabiliza. Pero, bueno, sí, bueno, imaginación. A partir de ese momento empiezan a pasar cosas que ya no son los procesos geológicos, sino el ser humano el que empieza a marcar de una manera muy rápida y muy dramática todas las transformaciones que hay en la laguna. Una de ellas son los aportes de sedimentos de la explotación minera, como ha contado Isabel, que todavía en la Rambla del Beal se puede ver como es una situación, o sea, el paisaje es un paisaje casi lunar, cargado de metales pesados y con una problemática muy alta. El otro día un compañero, también aquí, decía, no se entiende por qué
no se ha invertido en la zona del Beal el mismo dinero que se invirtió después de romperse la balsa de Narcoya en Doñana. Porque la problemática es la misma, la contaminación es la misma y probablemente si se hubiese invertido el mismo dinero, ahora mismo no tendríamos el problema de metales pesados que sigue habiendo. Este sería un esquema muy simplificado de cuál es la situación que nos encontramos en el Mar Menor, el Mar Menor que conocimos. Hasta aproximadamente mitad del siglo XX, qué es lo que nosotros nos encontramos y veremos qué es lo que hay ahora mismo. Bueno, pues es un Mar Menor, es una laguna donde hay pocos aportes de agua, hay pocos aportes de nutrientes, la zona agrícola que le rodea es de secano. Por lo tanto, las entradas de nutrientes son muy bajas, solo entra agua cuando llueve, las lluvias torrenciales, y además había episodios que la gente del lugar conocía muy bien. Después de una lluvia torrencial, al poco tiempo salía una población de lo que se conocía como la medusa aguamala, la Aurelia, esa blanca pequeña, la de toda la vida del Mar Menor. Al poco tiempo desaparecía y seguíamos con nuestra laguna azul transparente, con una serie de características y una serie de plantas, la cimoscea, la caulerpa, que empezó a cubrir el fondo, el caballito de mar y otra serie de especies. La mayoría de las especies que vivían en ese momento se conocen como eurialinas, euritermas, porque son capaces de vivir en unos ambientes muy salinos y en unos ambientes con cambios de temperatura muy bruscos, porque es una de las características que le da la singularidad, o le daba la singularidad al Mar Menor. El Mar Menor era especial, y si era especial incluso cuando se comparaba, todas las lagunas costeras son especiales, pero este era más especial que ninguno, o uno de los más especiales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lagunas costeras se parecen más al Mar Menor que tenemos ahora mismo. Porque el Mar Menor que teníamos no tenía nutrientes, tenía las aguas transparentes, que por eso ha sido la gallina de los huevos de oro para el turismo. No era una laguna verde, una sopa verde, sino que eran aguas cálidas, eran aguas transparentes. Y al ser muy poco profundo, la temperatura del agua subía mucho en verano, pero también baja mucho en invierno. Y eso es un elemento clave que puede ayudar a entender parte de lo que está pasando este año. Y el por qué lo que ha pasado este año no pasó hace 5 años, por ejemplo, o hace 6. Entonces, tenemos una laguna aislada del Mediterráneo, tenemos una situación, unas especies muy particulares que son capaces de vivir en unas condiciones extremas, pero que le dan la peculiaridad al Mar Menor. Pero, esto también se ha ido un poco. De pronto hay una transformación de todo el campo de Cartagena, hay un paso de la agricultura de secano a regadío y con esa transformación empieza a haber aportes continuos de agua con nutrientes, que son los excesos de abonado. O sea, no hay un control de aporte de abono, sino que hay un exceso masivo. Hay un exceso también de construcciones y de turismo y durante una serie de años todo el turismo, o sea, había un pico de turismo donde las aguas residuales que generaban no eran procesadas porque las depuradoras que teníamos no eran capaces de procesar todas las aguas residuales que se estaban generando. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que esas aguas residuales iban directamente al Mar Menor. Por lo tanto, llevamos años y años con entradas de nutrientes transformando esa situación que le daba la singularidad que era el ser un mar pobre en nutrientes. Que por otro lado el Mediterráneo también es pobre en nutrientes, o los arrecifes de coral, ¿vale? Que eso son lo que le da esa peculiaridad y la presencia de las especies que tiene. Entonces, en ese proceso de entrada de nutrientes, en el proceso de creación de un montón de infraestructuras que están alterando la dinámica sedimentaria de la laguna, la apertura del canal del Estacio para hacer el puerto deportivo del que ha hablado Isabel, esa apertura que ya, aparte de las golas, ya vimos que habían bajado un poco la salinidad por abrir pequeñas golas, el canal del Estacio es una entrada continua de agua desde el mar y cae la salinidad. Por lo tanto, también entran muchas más especies del Mediterráneo
que ya no tienen esa barrera de alta salinidad y ya pueden vivir. Antes, aunque entrasen, se morían porque la salinidad era muy alta, pero conforme va bajando hay más especies que pueden sobrevivir en la laguna. Entonces, en esta bomba de relojería no solo entran especies como la dorada, que luego la vamos a pescar y nos la vamos a comer, sino que entran especies fitoplanctónicas que pueden ser más o menos problemáticas, pero también entran especies que antes no estaban, que se pueden adaptar mejor o peor a la laguna, como puede ser la pinna, la nácara, que antes no estaba en la laguna y ahora sí está. Entonces, a todas estas especies se les conoce como especies no indígenas, que pueden ser o no pueden ser malignas, ¿vale? Pero también hay especies que, porque algo parecido a lo que ha pasado con el canal del Estacio, que es conectar dos masas de agua y que especies que estaban en un sitio están entrando en otro, a gran escala está pasando en el Mediterráneo con el canal de Suez. A través del canal de Suez están entrando cientos de especies de momento controladas que entran desde el Mar Rojo y se están instalando en el Mediterráneo como especies invasoras, ¿vale? Pues algunas de ellas ya han llegado al Mediterráneo, han llegado al Mar Menor y han pasado por el nuevo canal, que es el canal del Estacio, y han invadido el Mar Menor. Estamos hablando, por ejemplo, de especies como la famosa babosa peluda, que daba tanto asco el verano pasado y la gente no se bañaba, que realmente no es muy problemática. Yo, como la estudio, a mí incluso me gusta, pero la verdad es que yo reconozco que es desagradable entrar en la playa y pisar varias babosas de un porte bastante importante. Pero volviendo a la parte de dinámica costera, porque me he saltado a la parte biológica, se estima, o sea, la dinámica, las playas, sobre todo la playa interna de la Manga, que es lo que está más estudiado, hay una cierta erosión. Me estoy pasando de tiempo. Un poco. Entonces, como datos, por ejemplo, esto está extraído del Observatorio Regional de Cambio Climático, en el que Antonio también ha participado, creo que en un capítulo, y se estima que, por ejemplo, que se ha perdido 1 metro de playa al año en la zona interna de la laguna. Las causas no son solo el cambio climático, las causas son pues todo lo que ha contado Isabel, el construir encima de la costa, no dejar, las playas no son fijas. O sea, aunque nosotros estemos acostumbrados a ver durante años la misma forma de la playa, en el momento que viene un temporal no la puede cambiar. La dinámica del sedimento es continua, entonces hay que dejar que las playas se muevan, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos barreras, como son estas, al final lo que se produce es una erosión. Pero eso acentuado con la subida del nivel del mar, pues se produce lo que se está produciendo. Por ejemplo, esta famosa foto que salió en todos los periódicos, que fue una denuncia de Greenpeace, que estimaban que que desde 1990 había una subida del nivel del mar de 16 centímetros y que probablemente, no sé si se hablaba de 2090, que habría una pérdida, o esta podría ser una simulación de lo que iba a pasar en la Manga. Lo que sí se sabe es que hay una erosión, como decía, de 1 metro al año en las playas lagunares y que para el 2050, según las previsiones con los datos reales, que yo creo que también se utilizaron en ese informe, probablemente suba 15 centímetros el nivel del mar. Eso implica que va a haber una pérdida de entre 4 o 5 metros de costa, ¿no? O sea, de las playas que estamos acostumbrados a ver. Estos son unos datos de los que hemos obtenido de la serie de datos, por ejemplo, del Observatorio de San Javier, para explicar una cosa que bueno, lo podemos obtener de distintos sitios, esto lo hemos elaborado nosotros, que sería la serie temporal en la que, aunque parece mentira, pero la tendencia desde los años 50 hasta ahora ha subido varios grados, un grado y medio, no sé, ahora mismo no me acuerdo exactamente el dato, pero sí que hay una subida real de temperatura. Bueno, lo que estamos viendo aquí son las subidas de picos de verano y caídas en invierno. Como veis, la variación es muy amplia, pero el valor medio
debería de permanecer constante y lo que hay es una tendencia hacia la subida. Esto demuestra que si hay un incremento real de temperatura en la zona. Ese incremento real se va a transformar o va a ir directamente a una subida directa de la masa de agua del Mar Menor, ¿vale? Entonces, si hacemos un zoom en los últimos años, pues lo que nos hemos encontrado es que hasta 2012 aproximadamente, todos los inviernos, que yo creo que es una de las claves de lo que está pasando actualmente, aunque en verano el agua del Mar Menor subía casi a 30 grados, pero en invierno había picos de temperatura que bajaban incluso a los 5 grados en algunos momentos. Esas bajadas de temperatura eran básicas para entender por qué, a pesar de que había entradas de nutrientes en los últimos 10 años en continuo, no había pasado lo que ha pasado este año. Eso y que los cambios de temperatura también han hecho desaparecer, por ejemplo, el fondo, esa caulerpa que estaba forrando el fondo de la laguna y que estaba retirando continuamente, como cualquier planta, eso era como una lechuga, que si tú le echas abono, pues lo retira del fondo. Pues el nutriente que estaba entrando, en gran medida, era retirado por esa caulerpa que forraba el fondo. Esa caulerpa está desapareciendo, o ha desaparecido grandes extensiones de esa planta, y además las temperaturas no han caído en invierno, que era una manera de controlar el crecimiento del fitoplancton, ¿vale? El fitoplancton son las algas microscópicas que están en la columna de agua y que es lo que le está dando ese color verde al Mar Menor. Entonces, si vemos lo que ha pasado este año las mínimas de temperatura están muy por encima de lo que había estado hasta ahora. Por lo tanto, tenemos una sopa verde cociendo desde el verano pasado, sin que haya ningún efecto externo que haya bloqueado el crecimiento de ese fitoplancton. Y por eso hemos llegado a la situación que nos encontramos actualmente. Relacionado con los nutrientes, relacionados con la temperatura, también a través de la estación entre especies, como las medusas, que ya, como dice Isabel, pues tuvieron un crecimiento explosivo y que han tenido crecimiento explosivo a lo largo de los años y que nos estaban diciendo, aquí está pasando algo, porque si estamos en una laguna pobre en nutrientes, ¿cómo es posible que haya tantas medusas que estén coman lo que coman zooplancton, que a su vez esté comiendo fitoplancton y estén retirando tantos nutrientes del medio? ¿Cómo es posible? Entonces, estoy de acuerdo con Isabel que la reacción ha sido errónea. Se ha invertido muchísimo dinero en lo que yo a veces llamo el programa de protección de turistas, que son las redes, para que el turista no vea que más allá hay medusas, y la extracción de medusas que no tenía sentido porque la capacidad reproductiva de la medusa es tal que, aunque quedasen unas decenas de medusas en la laguna, al año siguiente nos íbamos a encontrar en la misma situación. Pero, aquí solamente, y ya paso muy rápidamente, algunas de las especies que están entrando invasoras, que proceden, por ejemplo, la Fulvia flagili, que proceden del Mar Rojo, o la famosa babosa peluda, la Busatella leaki, que realmente se considera invasora. Decía antes que no todas las que entran se consideran invasoras, ni siquiera las que vienen de sitios muy lejanos, solamente aquellas en las que se prueba que hay, primero, que hay un crecimiento explosivo. Hay un acuerdo internacional que ha decidido que solamente las que tienen crecimiento explosivo y las que generan perjuicio, ya sean económicos, ya sean para la salud o ya sean para el ecosistema, son las que se pueden considerar invasoras. Entonces, esta se puede considerar invasora porque ha generado, entre otras cosas, un perjuicio al turismo. La gente dejaba de bañarse. La Branchioma bairdi también se considera invasora por otros motivos, no es tan dañina, pero está forrando ahora mismo el fondo de la laguna, aunque es difícil de ver porque se esconde en el sedimento. Y había puesto aquí la pinna, que realmente es alóctona porque antes no estaba en la laguna, pero que entra debido a las causas que he estado contando anteriormente. Caída de salinidad, apertura del canal del Estacio y empieza a colonizar prácticamente
todo el fondo de la laguna. Está una filtradora, no sabemos si se va a mantener o no, porque con las condiciones actuales, igual que la fotografía, que me ha sorprendido porque yo lo vi hace unas semanas, la mortandad masiva de Berberecho, en la zona de San Pedro del Pinatar, y igual que eso podríamos encontrarnos una mortandad masiva porque realmente, a pesar de que es muy abundante ahora Pinna nóbil y la nacra en el Mar Menor, pero es posible que estos episodios que estamos viendo puedan provocar una mortandad masiva. No lleva el suficiente tiempo en la laguna para saber si es capaz de recuperarse a episodios extremos, episodios dramáticos. Entonces, esta fotografía, que la he cogido de ANSE también, no, era simplemente por ilustrar qué es lo que está pasando, ese mar transparente que teníamos ahora y la fotografía de la sopa verde que se ha podido fotografiar y ver estos tiempos y que ahora mismo ha virado y tiene un porqué. Esta sería una imagen de qué es lo que pasaba, o sea, la evolución anual del fitoplancton. Como se ve, hay un pico, normalmente en verano había siempre un afloramiento de fitoplancton, pero nunca con la intensidad ni en la extensión. A veces había zonas donde había picos, donde se podía ver un poco verde, pero no ni con la intensidad ni la concentración, ni con la extensión que estamos viendo. Esta es la causante de ese color verde. El mes de febrero los pescadores nos encargaron que hiciésemos un análisis de las muestras que nos llevaban, porque sí que se está viendo desde septiembre, pero ya en febrero la situación era dramática, estaba generando una baba, que eso es una cosa de la que se tienen que enfrentar sistemáticamente los pescadores, tanto en el Mediterráneo cuando hay un afloramiento de este tipo, y bueno, pues nos dieron una muestra y determinamos que esta es la especie, una especie que a priori no tiene por qué tener mucho problema. El problema es la gran concentración de células por mililitro, que además sí que se vio la presencia de otra especie que puede llegar a ser un poco más problemática y que, bueno, que ahora estamos analizando otras muestras que se cogieron hace un par de semanas y que puede llegar a ser más problemática y que sí que daría el color pardo, marrón que está teniendo actualmente la laguna. Aquí había puesto una serie de efectos que puede generar el cambio climático, pero bueno, esto simplemente es coger el documento, lo he cogido del documento del Observatorio Regional, el retroceso de los arenales, el efecto del cambio climático, el cambio de vegetación en la costa, la pérdida de humedales, etcétera, etcétera. Simplemente era por... Y con esto... Muchas gracias a la organización por habernos invitado. Voy a intentar cumplir con los 15 minutos para que no se haga muy largo, ya llevamos un buen rato. Y voy a intentar complementar lo que se ha dicho en las dos charlas anteriores. A ANSE no sé si le conocéis todos, pero bueno, somos una organización de defensa de la naturaleza que lleva desde el año 73 trabajando en el sureste de la península ibérica haciendo cosas muy diversas. Y entre esas cosas muy diversas llevamos un buen número de años trabajando en diversas cuestiones relacionadas con la problemática del Mar Menor en su más amplio sentido. Tal vez conocéis, como ha comentado Paqui, de estos días una imagen que ha dado la vuelta, al menos en la prensa regional y en muchos sitios más, que ha venido acompañada concretamente de algunas fotografías. Esa es una de las fotografías que tomamos hace 2 semanas en la cubeta norte del Mar Menor. Si trazamos una línea entre la Encañizada norte, en fin, la Encañizada en general, que se encuentra entre San Pedro del Pinatar y la zona norte de La Manga, y la torre del aeropuerto y el aeropuerto de San Javier, pues más o menos en esa zona, y sobre una profundidad de 5 metros aproximadamente, tomamos esa imagen que efectivamente es muy gráfica. Arriba veis el catamarán solar del Fondo Mundial para la Naturaleza y el velero de época de ANSE. Y como Paqui también ha puesto, no sé si es la misma foto, creo que es un poco diferente, no lo sé ahora mismo, la imagen lo dice todo. A estas imágenes le acompañamos un vídeo, que no lo he puesto porque imaginaba que podía dar problemas en el ordenador, y en todo caso es posible que la mayoría ya lo hayáis visto, y en todo caso pincháis en Google Sopa Verde Mar Menor y aparecerá el vídeo que tomamos a 5 metros de profundidad, en el que la sensación
y la realidad del deterioro del Mar Menor es todavía mucho más grave que el que encontramos aquí. En esta zona, en esta época, deberíamos de encontrar aguas limpias, si no absolutamente cristalinas, bastante cristalinas. La cubeta norte es la que tiene una mayor corriente, dentro de la poca corriente que hay en el Mar Menor. A esta zona, de sur a norte más o menos, se canaliza la corriente de entrada artificial desde la gola del Estacio, y también se canaliza la poca agua que entra al Mediterráneo, al Mar Menor desde el Mediterráneo, y que presenta un flujo también muy variable, que en parte está interrumpido por la encañizada de la torre, un sistema de pesca tradicional que se ha recuperado hace unos años y que constituye una empalizada que efectivamente corta el paso del pescado, pero que también contribuye a alterar la dinámica de flujo de agua en un sentido y en el otro, porque hay agua que entra desde el Mediterráneo cuando el Mediterráneo está más alto, y hay agua que sale desde el Mar Menor al Mediterráneo cuando el Mediterráneo está más bajo, y eso varía de manera considerable a lo largo del año e incluso entre unos años y otros. No funciona de la misma manera siempre. Puede haber secas, que llaman los pescadores, en el mes de enero del Mar Menor, con unos niveles muy bajos que luego en verano también suben. En fin, presenta fluctuaciones muy diversas. En fin, hemos dicho que a lo largo de todos estos años hemos hecho muchas cosas relacionadas con el Mar Menor. Voy a ir pasando rápido alguna foto que coincida con algunas de las charlas anteriores para no repetirme, y voy a hablar de aspectos negativos pero también de aspectos positivos, de algunas cosas que se han conseguido que yo creo que deben de animarnos a pensar que no todo está perdido y todavía podemos conseguir muchísimas cosas para mejorar el Mar Menor y su entorno. Como en teoría se hablaba, entre otras cosas, de cambio climático la tarde de hoy, yo os he puesto algunas imágenes que algunas podemos relacionarlas con el cambio climático, con las consecuencias del cambio climático, en este caso con la pérdida de arena como consecuencia del incremento del nivel del mar, pero también podemos y debemos relacionarlas con la forma en que se ha manejado la costa. Se ve muy pequeño, desgraciadamente esta pantalla es demasiado pequeña, pero si veis la imagen de arriba a la derecha, no sé si la conoceréis todos. ¿Os suena? ¿Habéis estado todos en la playa de la Llana, en San Pedro del Pinatar, en el Parque Natural de las Salinas de San Pedro? Si llegamos al final de la carretera que cruza el parque, a la derecha, donde estaba el puesto de Cruz Roja, hasta hace unos poquitos años, en esa zona había una torre de vigilancia de los bañistas. Esa torre de vigilancia en su día se construyó en la arena, dentro de la playa, ¿verdad? El vigilante tiene que estar mirando desde la playa hacia el mar. No tiene playa detrás, porque si alguien sí tiene algún problema detrás no lo ve, ¿no? Y entonces, esta imagen que veis aquí, esa torre la veis dentro del agua, ¿verdad? Varios metros dentro del agua. ¿Por qué está dentro del agua? Porque la playa de la Llana ha regresionado 20, 30 y en una parte importante de la playa casi 40 metros de anchura a lo largo de los últimos 50 años. ¿Y por qué ha regresionado? Pues en parte por la construcción de un puerto que ha alterado la dinámica litoral, la corriente norte-sur hace un efecto ola y contribuye a erosionar todavía más la playa, porque se han manejado muy mal los arribazones de Posidonia oceánica. El ayuntamiento retiraba la mata muerta de Posidonia, que mezclada con arena protegía la playa de los temporales, y porque, sin duda, el incremento del nivel del mar también está contribuyendo a ese proceso de erosión. Otro punto de la manga, que ahora ya no podéis ver así, es este que tenéis aquí, en la zona norte, en una de las zonas más estrechas de la manga. Veis que están en superficie las arquetas del registro de la red de alcantarillado, del colector que recoge las aguas residuales de parte de la manga. En su día recorría esta zona y aquí veis muy bien que el basamento de las arquetas de registro, que estaban decoradas de esa manera, se había perdido como consecuencia de la erosión de la línea de playa. Esta torre ya no existe y esos registros tampoco existen, han sido retirados, entonces ya no somos conscientes probablemente de esa regresión de la línea de costa. Pero ciertas prácticas como la retirada masiva de arribazones de Posidonia oceánica en lugares donde no hay otra protección contra la acción de los temporales se sigue haciendo, ¿no? Nuestra asociación lleva muchos años protestando con muchas de esas cosas. Muchos de esos problemas efectivamente siguen, incluso se han incrementado, pero hay otros problemas, al menos problemas desde nuestro punto de vista, que se han solucionado o hay actuaciones que no se han desarrollado. Hay, desde nuestro punto de vista, un éxito muy claro en materia de paralización de desarrollos urbanísticos que hubieran contribuido todavía mucho más a la pérdida de biodiversidad del Mar Menor.
No sé si os acordaréis todos, pero las salinas de San Pedro del Pinatar estuvieron a punto de ser urbanizadas en la década de los 70. Pues esa fue una de los primeros logros de las organizaciones de defensa de la naturaleza y en parte también la protesta vecinal, aunque menos en aquella época. O, por ejemplo, el paraje del Opollo, donde se pretendieron construir entre 6 y 8.000 viviendas en la década de finales de los 80, principios de los 90, es un proyecto que se consiguió parar mediante la acción judicial y mediante la protesta, y el espacio natural del Opollo es actualmente un espacio protegido, en parte afectado por un proyecto urbanístico en sus inmediaciones, pero se consiguió parar buena parte de lo que se quiso hacer en ese sentido, ¿no? En materia de depuración de aguas residuales, no todo ha ido a peor. En la década de los 90 desarrollamos numerosas acciones de protesta. Ahí veis el bloqueo del vertido de la depuradora de los Alcázares a un canal de drenaje del campo de Cartagena, que a su vez transportaba las aguas residuales muy mal depuradas hacia la Rambla del Albujón. Actualmente no hay ninguna depuradora que vierta aguas residuales contaminadas sin haberlas tratado. Solo puntualmente, en situaciones excepcionales de una avería o algo así, puede llegar un vertido relativamente importante de una depuradora. El resto de los vertidos, en general todos los vertidos de las depuradoras se están depurando, parte se reutilizan en la agricultura, parte se arrojan al Mediterráneo ya depuradas, en gran medida porque tiene una gran concentración de agua salobre por filtraciones desde el subsuelo, pero por ejemplo esta depuradora se construyó completamente nueva, ya no vierte a la Rambla del Albujón y por tanto ese foco de contaminación que se ve muy bien ahí en esa imagen ya no existe. Hicimos muchas acciones de protesta, por ejemplo, volamos un globo aerostático en un par de ocasiones en distintos puntos del Mar Menor, y una de las primeras cosas que hicimos para solucionar el gran problema actual de la contaminación por nitratos del Mar Menor fue denunciar ante la Unión Europea que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no quiso reconocer que el campo de Cartagena era una zona contaminada por nitratos. La comunidad en su día, a finales de los 90, decretó que no había información para poder declarar el campo de Cartagena una zona contaminada. Sin embargo, ya había información de sobra para poder demostrar que el campo de Cartagena estaba intensamente contaminado por nitratos. Interpusimos una queja a la Unión Europea en el año 2000 y muy poquito después la comunidad autónoma reconoció que el campo de Cartagena era una zona vulnerable, y eso suponía que tenía que aplicar una serie de medidas para solucionar los problemas. Primero no quiso, luego lo reconoció, pero luego no ha actuado como debía de actuar, ¿no? Hicimos acciones de protesta muy diversas. Ahí veis una de las primeras, que no sé si es del año 2000, con un bloqueo simbólico de la desembocadura. Dice muy mucho el caudal que circulaba, que veis los pies de la gente que está metida en el agua y el volumen de agua que estaba entrando, por aquel entonces todavía más sucia que en la actualidad. Por ejemplo, en materia de conservación de espacios naturales hemos intentado llamar la atención sobre el abandono y destrucción del patrimonio que puede ser sostenible de explotación de ciertos usos como la sal, en el caso de las salinas de Marchamalo. En el año 2005 paralizamos las obras ilegales. Y digo ilegales porque luego se demostró en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Murcia que efectivamente la comunidad autónoma había autorizado ilegalmente el levantamiento de la suspensión de las obras de construcción de Puerto Mayor, un puerto para 950 marres en la entrada desde el Mediterráneo al Mar Menor, al canal del Estacio. Es un proyecto que sigue parado, sobre el que hemos presentado un proyecto de restauración ambiental para recuperar 2 kilómetros de playa y aproximadamente 25 hectáreas de arenales para uso público. Decimos que eso no se puede legalizar actualmente porque incumple toda la legislación habida y por haber. Aquí veis la imagen de Puerto Mayor, no sé si os situáis, la entrada del Mediterráneo al canal del Estacio, la acción de protesta, y eso que veis ahí es la situación del arenal actualmente. O sea, no todo ha sido destruido. Muchas veces se dice, yo recuerdo que en aquella época había quien nos decía, pero bueno, ¿para qué tanta preocupación por la Manga si ya está todo perdido en la Manga y buena parte del Mar Menor, ¿no? Mejor centrarse en otros sitios, que aquí difícilmente se puede conseguir nada más. Nosotros pensamos todo lo contrario, ¿no? Que consiguiendo parar ciertos proyectos evitábamos que el colapso que ahora se está produciendo en materia de contaminación de origen agrícola podría ser muchísimo mayor, sin duda sería actualmente mucho mayor, si se hubiera construido Puerto Mayor, si se hubiera construido la urbanización de Opollo, si se hubiera hecho el cable esquí en la Isla del Ciervo, si no se hubiera retirado la carretera de la Isla del Ciervo, si no muchas cosas, ¿no? Y bueno, sigue ahora mismo en un pleito judicial del que hoy hay información muy interesante en prensa sobre la posible imputación de la exalcaldesa el proyecto urbanístico
de Novo Cartago para construir entre 8 y 10.000 viviendas, que es el que tenéis ahí, y que, entre otras cosas, llevó consigo la ruina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Se han hecho otras muchas cosas realmente disparatadas. Ahí veis una máquina en el Parque Natural de las Salinas de San Pedro excavando en la orilla para sacar los arribazones de Posidonia oceánica, supuestamente para beneficiar a los bañistas y generando un problema de resuspensión de sedimentos realmente enorme. Eso se ha hecho en el Mediterráneo y se ha hecho en el Mar Menor. Las consecuencias para uno y otro son distintas. El Mediterráneo puede recuperarse más fácilmente, el Mar Menor lo tiene mucho más complicado, ¿no? Acompañado buena parte de este mal manejo de los arribazones y las consecuencias luego sobre el incremento de la acción negativa de la subida del nivel del mar ha sido el dejar playas limpias que antes estaban llenas de arribazones de Posidonia oceánica para las decenas de torres de edificios que se han estado construyendo principalmente a principios de este siglo. Buena parte de esos edificios se han construido a partir de los años del año 2000, 2000 y pico. Hemos hecho muchas cosas de educación ambiental, otras acciones en el entorno, y hemos intentado, en la medida de lo posible, colaborar con grupos de investigación para aportar información que, desde nuestro punto de vista, era necesaria y mejoraba la información existente hasta el momento. Por ejemplo, con el Instituto Español de Oceanografía y gracias a la financiación de la Fundación Biodiversidad, hicimos una cartografía de detalle de la vegetación submarina para saber lo que está pasando en el Mar Menor y comprenderlo bien y poder explicarlo con razonamiento. Primero tenemos que saber cuál es la situación de partida. Y aunque es cierto que hay muchas deficiencias en materia de investigación y de seguimiento, lo comentaba Paqui al principio, es asombroso que una laguna como el Mar Menor, la mayor laguna litoral española, con un aprovechamiento humano y económico como el que tiene, exista tan poca información a lo largo de los años con series de datos. Hay grandes trabajos puntuales, pero no hay una información continua que permita explicar bien qué es lo que está ocurriendo. Y una de las cosas, por ejemplo, que hicimos fue una cartografía de detalle. Inventaríamos la vegetación a una escala muy detallada, y esto, por ejemplo, nos ha ayudado a ver que el grado de deterioro de algunas de las comunidades submarinas del Mar Menor en algunos puntos no era tan grande como se pensaba, por lo menos en el momento de desarrollar este trabajo. O, por ejemplo, en algunos lugares donde no se había actuado en nuevas regeneraciones de playas o la maquinaria llevaba años sin entrar para reformar nuevamente las playas, había una cierta recuperación de la vegetación de las orillas del Mar Menor, por ejemplo, con la cimodocea, la planta esa que creo que comentabais o Paqui o Isabel al principio, que es una planta con flor y con fruto que vive también dentro del Mar Menor y que tiene una cierta capacidad de recuperarse a pesar de todo lo que le hemos estado haciendo. Voy a pasar esto. Hemos trabajado en el Mar Menor dentro de ese proyecto, caracterizando, como hemos dicho, toda la vegetación. Ahí veis un mapa de vegetación y actualmente estamos realizando una segunda parte del trabajo, que es el análisis de parte de esa información y de las muestras que obtuvimos durante el trabajo. Por ejemplo, se obtuvieron 65 puntos de muestreo de los sedimentos del Mar Menor, sobre los que ahora se está trabajando, obteniendo información sobre contenido en materia orgánica, sobre metales pesados, sobre, en fin, una serie de parámetros que antes no estaban bien documentados y que ahora sí lo están. Aportamos información que no existía de la encañizada y pudimos confirmar algo que algunos otros grupos de investigación, creo que Paqui había elaborado en su día alguna cosa, no lo sé a qué nivel de detalle, al menos a mí me suena que hubiera alguna referencia, confirmando la presencia de un hábitat natural que es único a nivel de toda la costa española, característico de zonas someras intermareales y que solo se encuentra en la zona de la encañizada. ¿Vale? Esas son algunas de las cosas que hicimos. Hicimos una cartografía de detalle de la distribución de la pinna, de esa especie nueva que ha proliferado en el Mar Menor, y todo eso nos sirvió para hacer una propuesta de áreas a conservar dentro del Mar Menor. Dijimos, estas son las zonas mejor conservadas y en estas zonas se pueden o se deben elaborar propuestas de conservación, se deben de proteger para evitar que sean destruidas. Por ejemplo, llevamos años trabajando con los agricultores del Mar Menor en la conservación de alguna especie en peligro de extinción. Ese pájaro que veis ahí es una especie que había desaparecido del Mar Menor, que se extinguió del entorno del Mar Menor y que hace unos años
volvió a nuestra tierra para reproducirse y en lugar de elegir los espacios naturales protegidos, decidió elegir un campo de patatas. Con la desgracia que los campos de patatas los agricultores quieren tenerlos siempre muy limpios para que no haya vegetación que meta semilla y luego le dificulte el cultivo. Y gracias a la colaboración exclusivamente de los agricultores hemos conseguido que de 0 parejas reproductoras hace 10 años, el año pasado tuviéramos más de medio centenar de parejas reproductoras de este pájaro que sigue criando exclusivamente en la zona de agricultura intensiva del campo de Cartagena y que paradójicamente se alimenta de insectos de los campos de cultivo, con lo cual contribuye a que haya menos insectos que depredien sobre los cultivos. Una de las cosas que hemos hecho para mejorar la agricultura del campo de Cartagena es la plantación de setos, la plantación de vegetación autóctona, que ayuda a muchas cosas. Ayuda, por ejemplo, a refugiar fauna auxiliar, mariquitas o chinches que se comen los pulgones que hay en la agricultura, con lo cual se utilizan menos abonos químicos. Hemos asesorado algo en la forma de hacer algunos de esos cultivos con menos uso de abono, con menos uso de nitrato. Hemos dado cursos de formación a los agricultores sobre cómo deben de cultivar para reducir su contaminación hacia el Mar Menor. Hemos intentado que ellos participen también en algunos proyectos de conservación. Por ejemplo, ahí veis a unos agricultores en la imagen de arriba, con algunos familiares que están liberando, con un técnico del Centro de Recuperación de Fauna, ejemplares de búho chico. El búho chico es un búho que en el campo de Cartagena no se reproducía hace unos años y que, sin embargo, en los últimos años ha aumentado considerablemente sus poblaciones y, fundamentalmente, en toda la zona de agricultura intensiva del campo de Cartagena. Una de las cosas en las que más hemos trabajado durante estos años es en la búsqueda de soluciones al problema de la contaminación por nitratos, con ejemplos desarrollados en otros puntos. Eso que veis ahí es la construcción de una laguna que hemos hecho con agricultores de la zona de Elche para, por una parte, crear biodiversidad y, por otra parte, reducir la contaminación por nitratos. Esa imagen que tenéis ahí es similar a esta que tenéis aquí. Esto es un filtro verde en el Tancat de la Pipa, es un antiguo arrozal en la Albufera de Valencia que recibe las aguas de una depuradora, de la depuradora sur de Valencia. Y lo que hace es un proceso de filtración, de depuración del agua ya depurada para que cuando llegue a la albufera todavía lleve menos contaminación. Los filtros verdes son, desde nuestro punto de vista, una de las mejores alternativas para solucionar los problemas de contaminación por nitratos en el Mar Menor. Entonces, por ejemplo, hemos hecho una propuesta de red de filtros verdes, ahí veis una imagen, se ve muy pequeñita, pero que plantea la construcción de filtros verdes en la zona norte, en la playa de la Ita, en la proximidad de los Alcáceres, la desembocadura de la Rambla del Albujón, la Rambla de Miranda, en el entorno del Opollo y alguna zona del sur del Mar Menor. ¿El objetivo cuál sería? Que una parte significativa, en principio toda la que va por escorrentía superficial de las aguas que llegan al Mar Menor o al Mediterráneo, que también llega algo al Mediterráneo procedente del campo de Cartagena, procedente de los salmueroductos, de los canales que reciben las aguas de las desalobradoras del campo de Cartagena, que vierten ahí esos restos del agua desalada, puedan depurarse y no lleguen al Mar Menor. Y para terminar, creo que me he pasado casi 10 minutos, ¿puede ser? Sí. Y para terminar, también llevamos unos años intentando trabajar con los ayuntamientos de La Manga, especialmente San Javier y Cartagena, para aplicar medidas de conservación por una parte y luego de restauración de las dunas de La Manga. Básicamente lo que queremos es que las pocas dunas que quedan no sean destruidas como se ha hecho a lo largo de decenas de años. Casi siempre se han considerado un lugar poco higiénico. Muchas veces los vecinos se quejaban de que o había lagartijas o ya había basura o había plantas, en fin, a veces incluso por eso se quejaban. Y lo que intentamos es darle la vuelta a esto, llevando a cabo actuaciones que llamen la atención sobre los valores naturales excepcionales de estos lugares y luego buscar la participación de la gente en esos proyectos de restauración, ¿no? Hay arenales en la ribera interior del Mar Menor que, por ejemplo, hemos cortado el acceso de vehículos, como este que veis aquí, los saladares del Opollo, en los que se ha llevado a cabo repoblaciones con especies de la flora autóctona, y hay algún lugar en La Manga, como por ejemplo el Monte Blanco, este que tenéis aquí, en el que lo que hemos hecho ha sido, en la imagen anterior habéis visto que estaba lleno de acacias y había mucha basura. En la imagen siguiente lo que hemos hecho es, con la ayuda del IMSEL, retirar todas las especies exóticas invasoras, en este caso en el medio terrestre, eliminar todas las acacias, retirar toda la basura, montones de neumáticos que había, y lo hemos repoblado con especies características de ese tipo de arenal en esa zona concreta. Eso mismo lo estamos haciendo en otras zonas de La Manga. Por ejemplo,
en alguna de las que tenéis aquí, en esta imagen que tenéis aquí, en la zona norte de La Manga. Esta es una de las zonas en las que La Manga fue ensanchada. La Manga que conocemos ahora está muy alterada por aportes de arena desde un sitio y desde otro. Se ha redimensionado según los intereses urbanísticos. Aquí, por ejemplo, lo que se hizo fue recrecer la parte del Mar Menor, meter la carretera por la costa del Mar Menor con una escollera, con lo cual no hay playa. Ahora no hay playa, en su día sí la había, ahora no la hay, como consecuencia de la regresión de la línea de costa. Y en esta zona, en el dominio público marítimo terrestre, hemos hecho actuaciones de recuperación de arenales. Hemos conseguido evitar que el ayuntamiento siga retirando todas estas arenas y llevándolas a las playas. Hemos limpiado los escombros que había en algunas de estas zonas y lo que hemos hecho en estos sitios es poner captadores de arena, la arena que todavía sigue llegando a las playas y el viento va redistribuyendo de un lado a otro. Si fuerais ahí, no he puesto fotos actuales a esta zona, veríais que ya tenemos dunas en formación, dunas de más de medio metro de altura, y en todas ellas hemos utilizado para jardinar especies de la flora autóctona que por una parte aporten flor, bueno, por una parte recuperen el suelo, por otra parte aporten flor y luego reduzcan considerablemente la necesidad de gastar agua en esas zonas públicas. Y termino con esto. Una de las propuestas que hemos hecho, que alguien puede pensar que es una temeridad, pero de nuestro punto de vista resultan absolutamente necesarias, es plantearse la deconstrucción, es decir, la demolición de algunas de las construcciones que hay en La Manga. Lo que hemos hecho ha sido definir en las zonas con menos densidad urbana, las zonas donde siguen quedando arenales que todavía no han sido destruidos, definir cuáles son las zonas de mayor interés, las que tienen las plantas más interesantes. En La Manga, por ejemplo, se acaba de describir una especie que es única a nivel mundial, un espárrago único en el mundo que solo existe en La Manga. Antes se pensaba que era otra especie, ahora se considera una especie única. Y en esos lugares donde hay vegetación más interesante o se ha construido menos, lo que proponemos a la Administración es que compre y que, primero, evite que se siga construyendo, en algunos casos traslade la edificabilidad a otros lugares, y esas zonas sean consideradas zonas de reserva de arenales en los que se maneje la playa de una forma distinta, se recupere el paisaje y se ofrezca al turismo una alternativa distinta, una imagen de La Manga idéntica a la que la gente buscaba hace 30, 40 o 50 años, que además nos permitiría llevar a cabo actuaciones que, desde nuestro punto de vista, mitigarían de forma muy notable las consecuencias negativas del cambio climático. Si de esas playas ya nos retiramos arriba zonas de Posidonia oceánica y creamos barreras de Posidonia oceánica, conservamos y recuperamos los arenales, va a ser más difícil que los temporales se lo lleven para adelante que una playa en la que el agua no se ve frenada, la acción del oleaje no se ve frenada y golpea, por ejemplo, directamente un paseo marítimo. Esta propuesta supondría comprando y demoliendo 150 viviendas, no edificios, sino viviendas aisladas, permitiría recuperar 13 kilómetros de playa, 13 kilómetros lineales de playa que quedarían sin ninguna construcción y aproximadamente 250 hectáreas de superficie, alrededor de 500 campos de fútbol, de parques de arenales que quedarían libres de construcciones y manejados de una forma directa. Y eso, como os decía, tendría muchas implicaciones que podrían evitar consecuencias como esta que veis aquí. Y termino con esta foto. ¿Conocéis alguno de vosotros esa imagen? ¿Sabéis dónde está? Me imagino que no la vais a conocer. Esta foto está hecha en la desembocadura del río Segura, en la margen derecha de la desembocadura, en la playa de Guardamar del Segura. Son unas viviendas muy conocidas en la costa de Alicante porque el mar efectivamente está cortando la imagen, no se ve aquí la ola. La ola se vería en la imagen original metiéndose por esta casa. Estas casas están todas afectadas por el incremento del nivel del mar. Muchas de ellas están abandonadas ya. Los mismos vecinos han hecho escolleras, pero no pueden frenar la acción del mar. Algunas tienen partidas los muros de contención que han hecho los vecinos. Hay algunas que tienen ya caídas parte de las viviendas y son viviendas que en su día tenían 40 o 50 metros de playa por delante de ellas. Y están junto a la desembocadura del río Segura, que en teoría todavía, con las crecidas, tiene algo de aporte de arena. Supuestamente algo más de lo que tenemos en esta zona. Digo supuestamente porque la realidad probablemente es bastante distinta, ¿no? Entonces, manejar de una forma distinta La Manga, desde nuestro punto de vista, podría contribuir, entre otras cosas, a mitigar un poquito los efectos del cambio climático. Bueno, perdonad la tardanza. Gracias.
Yo simplemente como persona pues, que trabajo en temas del clima, la verdad es que lo primero que me viene a la cabeza es toda esta información, que a pesar de que tú dices hay lagunas, es cierto, hay lagunas en información sobre el Mar Menor, pero también tenemos lagunas en temas del clima. No sabemos con seguridad cuándo vamos a alcanzar los 2 grados centígrados, va a ser dentro de 10, de 15, 20, no lo sabemos con seguridad, pero ninguno tenemos ninguna duda de lo que está pasando con el clima y que tenemos que hacer cosas para evitarlo. Yo creo que con el Mar Menor pasa un poco lo mismo. No sabemos cuándo viene el colapso, no sabemos quizás si el colapso del Mar Menor está ya ahí y si va a ser reversible, pero lo cierto es que hay que actuar. Y lo que me viene a la cabeza es una sensación primera, que es la sensación del avestruz. El avestruz que mira para otro lado, hace alguna táctica de distracción y no entra en arena de lo que está pasando. Y digo el avestruz porque mañana en el periódico teníamos esa reunión que ayer tuvo el Ministerio junto con la Consejería de Agricultura, donde habían acordado un plan que no tiene ni presupuesto ni calendario, con lo cual decir que no vale para nada. Pero ya has llenado el titular y ya intentas calmar junto con el baño permitirme, el baño de Fraga, que vimos ayer en la portada de La Verdad. A mí no me recuerda cosa que el señor Fraga, cuando se metió en Palomares con la contaminación de las bombas nucleares, que a mí tristemente lo que me parece es simplemente intentar ganar el tiempo, intentar tranquilizar a la población, y lo que me viene de nuevo a la cabeza son cuando ha habido catástrofes como por ejemplo Fukushima y el propio gobierno japonés decía que no pasaba nada, que todo iba bien, y al final ya hemos visto a dónde hemos llegado. La situación yo creo que es francamente complicada. Si hay un mensaje positivo, es lo que ha dicho Pedro, y es que la naturaleza es tozuda. Tenemos ejemplos, hablando del río Segura, por ejemplo, cómo empezamos a ver anguilas en el río Segura, que habían desaparecido. Empezamos a ver nutrias ya en lo que es la cercanía a la ciudad de Murcia. La naturaleza es tremendamente tozuda, pero no es un superhéroe capaz de superar todo lo que le estamos haciendo. Con lo cual, podemos ayudar, la naturaleza va a estar ahí siempre para intentar volver a por sus fueros, pero de luego recae en nuestras manos el poder ir hacia adelante. Yo me gustaría abrir un turno de preguntas, pero quizás tenemos, ¿es reversible lo que tenemos? Es a mí la pregunta que más me tengo en la cabeza. ¿Lo que está pasando ahora mismo tiene un punto de marcha atrás o hay una tendencia quizás ya que lleva hacia un colapso, ese momento en que es como un edificio, ¿no? Tiras una pared y no pasa nada porque hay un muro maestro, pero tocas esa pared que está soportando el peso y esa pared hace que el edificio se venga abajo, ¿no? ¿Hemos tocado el muro de carga que soporta el conjunto del edificio? Hombre, yo creo que el muro de carga se lleva tocando hace mucho tiempo, es lo que comentaba antes. Yo creo que era una bomba de relojería y precisamente, o sea, el que haya estallado ahora mismo tiene mucho que ver con las condiciones atmosféricas, con la temperatura, con situaciones que no podemos controlar. Entonces, sí podemos ser optimistas, yo creo que sí. O sea, creo que si la situación atmosférica acompaña, se pueden acelerar procesos y sí, evidentemente ya dejan de mirar debajo, o sea, hacer la estrategia del avestruz y empiezan a actuar. O sea, estaba recordando antes lo de la declaración de zona vulnerable de nitratos por cuestiones que nos vienen a cuento, la estuve repasando ayer, y veía cómo sistemáticamente vuelven a publicar las mismas normativas con una dejación administrativa desde el año 2001, que fue la primera vez que hubo una normativa de declaración de zona vulnerable de nitratos, con un guión de buenas prácticas hacia los agricultores, con supuestamente puesta en marcha de una red de seguimiento para la contaminación que no se puso. Luego se volvió a publicar 6 o 7 años después y el otro día la consejera volvió a decir que iba a volver a publicar lo que ya ha publicado en el BORD 2 o 3 veces anteriormente. Entonces, si dejan de tomarnos el pelo y empiezan a actuar, es posible que haya una posibilidad de recuperación. El Mar Menor sigue teniendo muchos valores y sigue teniendo mucho potencial. Entonces, yo soy optimista. Yo soy optimista, pero creo que tenemos que empezar a actuar ya. Cada año que nos retrasemos en el momento de actuar, probablemente sean entre una media de 10, 15 años para poder ver un Mar Menor en condiciones. No, yo creo que nuestros amigos que están aquí, que nos han aguantado durante tanto tiempo, son los que deberían intervenir. Supongo que la administración, responsable o no, es la que tiene
no se toma en serio o lo que intenta es tapar, como esto de los nitratos, que supongo que en su momento pues sería público, pero yo me he enterado en este momento. La divulgación de estos temas, por lo menos a nivel profano, pues no es muy grande. Ahora ha venido este episodio de Sopa Verde, pues nos hemos enterado todos, pero de alguna manera, individualmente, supongo que ANSE hace lo que puede o mucho, pero creo que es la Administración la que tiene que tomar cartas en el asunto de una forma dándose cuenta, no la táctica de avestruz, que es la que lleva la Administración. ¿Cómo se puede incidir en que la Administración sea una Administración pues leal con el Mar Menor? Porque manifestarnos quizá no sea Hay mil formas y casi todas esas formas se han explorado. Tal vez una de las pocas que quedaban era que a nivel de asociaciones de vecinos y colectivos ajenos a la conservación se produjera un cierto movimiento que yo creo que en gran medida está protagonizando el Pacto por el Mar Menor, pero que no servirá de mucho si al final no conseguimos logros, ¿vale? Entonces, para conseguir esos logros, la presión ciudadana es muy importante, pero hay que ir más allá de la presión ciudadana. Por ejemplo, la acción judicial también es importante en muchos casos. La mayor parte de las cosas que habéis visto, de las fotos que habéis visto que se han conseguido, por ejemplo, la declaración del campo de Cartagena como zona vulnerable se consiguió porque interpusimos una queja a la Unión Europea. Hay una directiva que dice que obliga a un gobierno determinado a declarar una zona contaminada no solamente por nitratos, por otras muchas cosas, y la Administración está obligada a declararla si existe información, y si no lo hace, pues una de las formas es que recurramos como asociación, vecino particular, colectivo vecinal o como se quiera, a la Unión Europea, y la Unión Europea obligó a la comunidad. La comunidad ahora, llevamos años que no está cumpliendo con esos decretos que obligan a hacer el tratamiento, el cultivo de una forma determinada. Pues podemos volver a poner una queja ante la Unión Europea. Por fin actúa la Fiscalía. Hace un par de semanas anunció el fiscal de Medio Ambiente de Murcia que iniciaba una investigación para buscar responsabilidades, incluso penales, si las hubiere, en dejadez de funciones de las administraciones, en responsabilidad de los mismos agricultores que generan la contaminación. Yo sé que el Pacto por el Mar Menor se ha reunido con el fiscal. Nosotros el lunes nos reunimos con el fiscal y entregamos documentación al fiscal, y una de las documentaciones que hemos entregado es nuestra queja ante la Unión Europea en el año 2000 y una serie de información que demuestra el incumplimiento por la Administración de sus obligaciones. Por ejemplo, no sé si saldrá mañana en el diario La Verdad o no, hay una documentación oficial que se ha tenido oculta durante mucho tiempo en la Confederación Hidrográfica del Segura que registra, que pone en un mapa toda la red de tuberías de la red de salmueroductos que captan las aguas de centenares de desaladoras ilegales del campo de Cartagena, que saben que existen, que saben que están vertiendo a la red esa red de canales de salmueroductos, que llega hasta el Mar Menor a través de la Rambla del Albujón, de la Rambla de Miranda, de un canal de drenaje, para las que se construyó una estación de bombeo que costó muchísimo dinero, muchos millones de euros, para la que se construyeron tuberías que trasladaban con otra estación de bombeo esas aguas a una desalobradora que habría en San Pedro del Pinatar y que tenía como objetivo descontaminar esas aguas, esas salmueras de las desalobradoras, para que una parte se utilizaría nuevamente para riego y otra parte se arrojaría al Mediterráneo, porque son aguas muy salobres, y el impacto en el Mediterráneo en principio no tenía por qué ser tan significativo. No ha funcionado nunca, no ha funcionado jamás. Toda esa red de tuberías no ha funcionado. Las estaciones de bombeo están rotas, no han funcionado jamás. ¿Por qué eso no se han arreglado? Bueno, pues básicamente porque ha habido dejadez de las administraciones, ¿no? Estos días habéis visto en prensa que han hecho un simulacro de que cerraban los vertidos de los agricultores. Lo que se ha hecho es llegar a un canal de drenaje y en el canal de drenaje coger una retroexcavadora e intentar echar tierra y sacos de cemento para que ese agua que corre por ese canal de drenaje se detenga de alguna manera, para que los agricultores digan no vamos a seguir vertiendo.
¿vale? Entonces se podía haber actuado con mucha más contundencia contra los vertidos ilegales, pero claro, si la administración hubiera sido responsable y hubiera tenido eso funcionando, los agricultores podrían desalar sin tantos problemas, ¿no? Digamos que ahora todo se ha precipitado, pero está claro que ha habido negligencia. Entonces esa es otra acción, la Unión Europea, los tribunales de distintas maneras. Ante los tribunales se puede poner un contencioso administrativo, por ejemplo en Lopollo, porque la comunidad autónoma y el ayuntamiento aprobaron la urbanización sin información pública e incumpliendo la normativa de medio ambiente y se ganó, pero otras veces se puede perder. Hemos perdido, por ejemplo, el contencioso de Nuevo Cartago y hace poco nos han pasado las costas, 2.100 euros que tenemos que pagar a los tribunales porque perdimos ese juicio. Sin embargo, hay ahora mismo un caso abierto por la vía penal por posible imputación de altos cargos de la Administración en diversos delitos en la tramitación urbanística de la urbanización de Nuevo Cartago unida al caso Púnica. Entonces, a veces unas acciones se pierden, pero por la misma vía judicial, pero por otros lugares, podemos seguir ejerciendo ese tipo de actuaciones, ¿no? Y yo lo que sí que veo, junto a un cierto cambio social, es un cambio político. Yo eso sí que lo veo claro. Como asociación lo vemos en general y eso se debe en gran parte a que la sociedad también está cambiando. Al fin y al cabo, los representantes políticos los elegimos nosotros, ¿no? Y a nosotros nos pasó el otro día algo que no nos había pasado en la vida, y es que por primera vez, en el Mar Menor precisamente, tuvimos una visita de los representantes de todos los grupos políticos en la Asamblea Regional y la presidenta de la Asamblea Regional a conocer un problema. Eso no había ocurrido. Nosotros nos fundamos en 1973. Desde 1973 nunca, jamás, todos los representantes políticos habían ido, yo creo que con ninguna organización, creo que no solamente con ANSE, creo que con ninguna organización en la región de Murcia, a conocer un problema. Y lo conocieron bien conocido, y se mojaron, y se descalzaron, y se metieron en el agua, y no íbamos acompañados de medios de comunicación, no hicimos nota de prensa, al menos como ANSE, para evitar que se convirtiera en un circo, y fueron a ver simplemente el problema. Y yo creo que eso se debe en gran parte a ese cambio social que está habiendo. También estamos muy cerca de las elecciones, pero yo por lo menos quiero verlo, no lo sé. Por ejemplo, yo no debo decirlo porque soy parte interesada, pero en fin. Porque los que lo crearon, que externalizaron los costes derivados de la producción agrícola, la externalizaron pues con sus desaladoras, sus aportes de nitratos, solucionen el problema. ¿Cómo lo van a solucionar? Pues de una forma bastante grave para ellos, y es que sus proveedores le obligan a hacer una declaración ambiental anual. Anual no, la tienen que hacer. Los responsables de calidad de las grandes empresas lo hacen. Yo lo he visto en directo, de hecho trabajo en ese tema, no directamente, pero bueno, los conozco, sé cómo son y mucha gente los conoce. Y el grave riesgo que tiene toda la producción del campo de Cartagena es que haya un boomerang sobre esa producción. Y el boomerang puede venir de que haya una intoxicación informativa diciendo que no asumen el impacto ambiental que están creando y toda la gente que les compra a ellos les deje de comprar. Y esa es la única forma de solucionar el problema, y os lo digo de corazón. Eso es una buena estrategia que no se ha llevado a cabo desde nunca. O sea, para solucionar los problemas ambientales no se hacen acciones solo, tiene que haber una cabeza que piense, como ahora hay en la comunidad autónoma, que hay un cierto grupo que piensa y que dirige en la sombra las cosas, y aquí en Murcia pasa. Entonces, esa gente es la que controla, son 4 o 5 personas, luego en la consejería hay 1 o 2, así, esos son digamos, los cerebros de la cuestión. Yo lo llamo el cerebro, lo tengo identificado, sé quién es y sé que es el que funciona. Entonces, cuando hay que negociar con ciertas cosas, pues tienes que ir a donde está el cerebro y donde se manejan las cuestiones. Y esta cuestión se maneja así, porque es un problema de contaminación difusa, entre otros problemas,
Y como ese es el principal riesgo, como están diciendo y apuntando, que es un aporte excesivo de materia orgánica, aparte del cambio climático, que eso no le veo mucha solución, o reduce, es un simple balance, o reduce el aporte de materia orgánica, o como la temperatura no va a bajar así fácilmente, siempre habrá años que sí, habrá años que no, pues esa es la única manera. Entonces, si estas empresas se le da a conocer a sus clientes, que son Tesco, que son las grandes empresas europeas, que se dedican a hacer beneficio con nuestros riesgos y problemas ambientales. O sea, nosotros nos dedicamos a eso. Estamos produciendo materias primas para ellos. Ellos se llevan el beneficio y nosotros nos comemos todos los problemas. Y eso es a lo que estamos jugando en Murcia. Lo dijeron ayer y creo que Antonio estaba y bueno, y aquí se han tratado estos 3 días que yo venía. Nos van a quedar 5 minutos porque a las 10 se van los conserjes, nos echan de aquí, o sea que tendrá que ser Cayetano. Bueno, yo muy rápido también. Ayer o antes de ayer los empresarios de La Manga decían que se evitaran a toda costa el tema de los alarmismos, sobre todo por cuestiones sanitarias. Sin embargo, en las jornadas que organizó el Pacto por el Mar Menor en la UPCT el lunes de la semana pasada, el profesor Ruzafa decía, porque le preguntó uno de los asistentes, ¿qué peligro se entraña para la salud el bañarse en el Mar Menor? Y dice, no estoy cualificado ni tengo competencias para decir si es peligroso o no bañarse, pero yo personalmente y mi familia no nos vamos a bañar en el Mar Menor. Pregunto a la mesa, ¿hay algún peligro desde el punto de vista sanitario actualmente con la situación del Mar Menor? ¿Quién se la doy? Yo no pondría la mano en el fuego porque casi me acojo a la diplomacia de Ángel Pérez Ruzafa. Lo que sí es verdad es que no sé, podemos recordar, por ejemplo, algunos episodios que hubo hace un par de años en la costa de Águiles, porque hubo un afloramiento fitoplanctónico también en la zona de Águiles, dependiendo de la especie que genera ese afloramiento, puede ser o no puede ser dañina. En ese momento hubo 40 personas en urgencia por problemas de asma y ni siquiera se estaban bañando, estaban en la playa, porque la especie que se generó era muy problemática. Esa especie apareció en el Mar Menor en el 2011, pero nunca con la concentración que puede generar el problema. Está, pero no se ha generado el boom con esa especie. La especie que está ahora estaba en febrero y que generaba el color verde, la que he presentado yo antes, y no lleva toxinas, no lleva ningún tipo de problema. Ahora está virando, hay otras especies que están empezando a ser dominantes y ahí estamos en un punto en el que, bueno, se están haciendo estudios y habrá que ver, evidentemente, o sea, no son de las que directamente generan problemas en la salud, pero a lo mejor hay que controlar el consumo de algunas especies que sí que hay en tipo filtradoras, tipo berberechos, que yo sí que aconsejaría que la gente pues no coma los berberechos que habitualmente pues se cogían y se comían de aperitivo en el. Entonces, tampoco quiero ser alarmista, pero la verdad es que tenemos que hacer análisis, y no solo análisis, podemos saber la especie, incluso la misma especie, dependiendo de las condiciones, puede generar o no generar toxinas. Hay pasos que se tienen que ir dando en el momento que los datos estén encima de la mesa, que ahora mismo se están procesando. Voy a comentar que me ha dado la casualidad de que hace 2 semanas hubo, que yo sepa, 4 equipos de investigación distintos tomando muestras en el Mar Menor, de manera descoordinada, entre ellos. Y la mayor parte de esos equipos han encontrado un elemento, los dinoflagelados, sobre los que hay ciertas dudas de cómo pueden evolucionar y si es una especie o si otra, pero curiosamente ha aparecido, al menos que yo sepa, en 3 de los 4 análisis que se han hecho. De hecho, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hicimos con el IEO, distinto a lo que el IEO hizo con la Universidad de Alicante, también han aparecido, lo hemos enviado a un laboratorio para que ellos también nos den su opinión de cómo podría evolucionar. Pero fijaos que en general se está siendo muy cuidadoso
desde el mundo de la investigación y de las organizaciones en no alarmar a la población ni nada por el estilo, al contrario. El titular de La Verdad, ese que decía el mar menor se muere, lo puso La Verdad, no lo hemos puesto las organizaciones. Pero desde luego, muy recomendable para el baño no lo es. Y desde luego el mejor lugar, como han dicho los empresarios, sigue siendo el mejor lugar para bañarse y para disfrutar las vacaciones, tampoco. Y nosotros, el día que la consejera de Medio Ambiente nos visitó y conoció el Mar Menor a bordo de los barcos, hace 2 semanas también, la comunidad nos transmitió que ellos lo que han pedido a la Confederación Hidrográfica es incluso un traspaso de las competencias en materia de gestión de las infraestructuras, porque tienen miedo de que se presente esa situación. Y su idea es justificar medidas de emergencia ante una posibles consecuencias negativas para la salud de las personas. O sea que cuando hemos llegado a esa situación de una administración que está en la ruina más absoluta, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene una deuda enorme, como todas las administraciones, como para asumir, poner en marcha toda esa infraestructura que debería hacer otra administración, desde luego no es porque estamos todos muy tranquilos en que lo que está ocurriendo en el Mar Menor va a evolucionar para bien, ¿no? Eso como mínimo, y debería de producir la intranquilidad que de hecho está produciendo y la preocupación que hasta ahora no había, eso tenemos que decirlo también, no había producido, al menos no había trascendido a nivel de los responsables de la comunidad autónoma. Hasta ahora siempre se había negado la existencia del problema y ahora por lo menos se está reconociendo y eso es un paso. Y medio minuto, lo que comentabas de la agricultura, efectivamente se está ocurriendo, pero hay que decir también que en el campo de Cartagena hay muchísimas explotaciones que se están gestionando muy bien, que se está haciendo muchísima más agricultura ecológica en el campo de Cartagena de lo que la gente se piensa. Agricultura ecológica convencional, sin pensar en los aportes de nitratos, pero agricultura ecológica que piensa incluso en la eliminación del aporte de nitrógeno al suelo porque hacen análisis de nitrógeno. Y efectivamente gran parte de eso se está produciendo. Sí, es que se está experimentando. Sí, pero una actuación generalizada con el conjunto de la agricultura del campo de Cartagena de presión puede perjudicar a los que lo están haciendo bien. Entonces, primar a los que lo hacen bien, efectivamente. Creo que porque siempre ha habido como una protección hacia, o sea, se ha visto todo como una unidad. Yo creo que debemos empezar, como en un momento dado también se empezó a diferenciar entre pescadores ilegales y pescadores legales, pues ahora quizá hay que empezar a hablar de agricultores ilegales y agricultores legales. Y no meter a todo el mundo claro. Y el tema de la empresa también es verdad, o sea que bueno, la consejería está moviendo mucho hilo últimamente. Creo que estamos en campaña y me gustaría ver qué es lo que pasa de aquí hacia adelante, pero también es verdad que está dando ayuda durante mucho tiempo a una serie de agricultores ilegales, mucho dinero, y que son causantes del problema. Entonces, ahí hay unas responsabilidades que, porque en un momento dado salgan en el barco, hagan una serie de declaraciones, yo no creo que se les tenga que quitar esa responsabilidad a las administraciones que han sido gran parte del problema que estamos teniendo ahora mismo.